Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, el GPIO, las entradas y salidas tanto en computadoras de una sola placa como en microcontroladores. ¿Cuáles son sus diferencias? Veremos cómo iniciarnos con el GPIO y que nuestros dispositivos se comuniquen con el exterior. La vida real. Proyectos simples para dar los primeros pasos con el GPIO. En este movimiento de inclinación vemos una serie de placas, incluso lo que parece un teclado y en realidad es una Raspberry Pi 400. Técnicamente lo que tenemos aquí son computadoras de una sola placa o SBC, por Single Board Computer, y por otro lado microcontroladores. Y si bien fueron pensados para cosas bastante distintas, con el tiempo cada vez tienen más cosas en común, principalmente debido al aumento de potencia de los microcontroladores, que en la actualidad pueden realizar tareas antes solo reservadas a microprocesadores o computadoras. Si bien la revolución de las computadoras de una sola placa comienza con la Raspberry Pi Model B, lanzada en el año 2012, con 256 MB de memoria RAM y un GPIO de 26 pines, la primera SBC data del año 1976 y se publicó su diseño en la revista Radio Electronic Magazine, que utilizaba el considerado primer microprocesador realmente útil, el Intel 8080. Por supuesto, era de 8 bits y tenía una memoria EEPROM de 256 bytes. El Dynamicro luego se comercializó con el nombre Minimicro. Si pensamos, por ejemplo, que en la actualidad contamos con un SBC de 8 núcleos y 8 GB en mi caso, los hay hasta 32, donde ejecutamos modelos de inteligencia artificial localmente sin estar conectados a internet, parece increíble. Cuando pasamos a los microcontroladores, lo primero que nos viene a la cabeza es sin dudas Arduino, que comenzó como un proyecto académico, empleando como microcontrolador el Atmega 8, y en 2005 salió comercialmente el modelo RS232, con el mismo microcontrolador que se conecta a la PC a través de un conector DB9, conexión serie RS232 y alimentación por conector de barril. Todos los componentes soldados al PCB a través de orificios pasantes. Pero de ninguna manera Arduino o el Atmega 8 fueron los primeros microcontroladores. Esto le pertenece al TMS-1000 de Texas Instruments, lanzado en el año 1974, y dos juguetes muy populares que para fines de los 70s, niños como yo en esos momentos, eran una especie de PlayStation 5 hoy en día. El Simon y el Merlin, que este último por estas latitudes se denominaba Master. Ambos empleaban el TMS-1000. Antes de pasar a las SBC y microcontroladores modernos, quiero contarte sobre el auspiciante del video que lo hace posible. Quiero mostrarte lo fácil y rápido que es obtener una cotización y ordenar ese circuito impreso profesional que quieres para tu proyecto. Una vez dentro del sitio web pcby.es, ingresas el tipo de placa. Si bien puedes personalizar hasta el más mínimo detalle, lo habitual lo tendrás de forma predeterminada. Ingresas las dimensiones, cantidad, pudiendo ser desde 5 hasta miles. Siempre que tengas una duda, con clic en el símbolo de pregunta tendrás una explicación sobre el ítem. Puedes agregar una plantilla stencil si tienes componentes SMD. Clic en calcular, eliges el país destino donde se muestran los gastos de envío, habiendo varias opciones. Subo los archivos Gerber y todo terminado. Ahora mi pedido está en revisión. Un ingeniero de PCBWay revisará el diseño y una vez aprobado y pagado, se fabrica en 24 horas e enviará a mi domicilio. PCBWay también dispone de servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Comencemos por saber qué es una SBC. Se trata de una computadora completa en un único circuito impreso que integra todos los componentes de una computadora, como el procesador, memoria, almacenamiento, conectores o puertos de audio, video, USB, Ethernet y alimentación. Normalmente incluyen slots de expansión como para montar almacenamiento PCI Express o memorias eMMC. Por supuesto, tienen un GPIO normalmente de entre 26 y 40 pines. Si bien las SBC más conocidas emplean CPUs ARM, también las hay con x86 y desde hace poco también con RISC-V. Su característica principal emplean un sistema operativo completo, por ejemplo Ubuntu, Raspberry Pi OS, Debian o Arch, solo por nombrar algunos. Tienen un alto poder de cómputo y las modernas necesitan una fuente de alimentación de 5 volts y 5 amperes, en algunos casos con Power Delivery.
veremos que este tema del consumo energético es un factor importante. En muchos casos, una buena SBC puede reemplazar a una computadora de escritorio o laptop. Pasando a los microcontroladores, lo primero que vemos es que no poseen salidas de audio, video, puertos Ethernet o de expansión. No utilizan un sistema operativo completo, sino que se programan desde una computadora y a través del puerto USB se cargan en memoria, ya sea código compilado, como puede ser Arduino, o interpretado, como es MicroPython. En un microcontrolador como la Raspberry Pi Pico, solo se instala un firmware. Un microcontrolador, por definición, incluye el procesador, la memoria tanto RAM como ROM y los periféricos de entrada y salida en un mismo SoC o encapsulado. De ahí la simplicidad y bajo costo de estos dispositivos. Más temprano hablamos que los microcontroladores modernos, como el Raspberry Pi Pico o el ESP32, que comienzan a tener características antes reservadas solo a los SBC. Por nombrar algunos ejemplos, Arduino Nano tiene un procesador de 8 bits a 16 MHz, mientras que la Pico 2 es de 32 bits a 150 MHz. La memoria RAM del Arduino Nano es de 2 KB y de la Pico 2 es de 520 KB. La Raspberry Pi Pico 2 dispone de 4 MB de memoria flash externa, otra de las características que acerca a este tipo de controladores a un SBC. Una clara diferencia con respecto a estos es el consumo energético, siendo en los microcontroladores mucho más bajo. Hay proyectos donde la alimentación se realiza a través de una pila botón o de reloj con 3 volts. Teniendo una mejor idea de las diferencias, pasemos a dedicarnos al GPIO. Comenzando con las SBC, tengo en mis manos dos modelos muy distintos en recursos. La pequeña Raspberry Pi 0W a la derecha y a la izquierda la moderna y potente Raspberry Pi 5, el último modelo lanzado por la Casa de la Frambuesa. ¿Qué tienen en común? El GPIO. Es exactamente igual y todo lo que hagamos en uno se puede hacer en el otro. Lo confirmamos con estos dos diagramas de pines. Se denominan diagramas de pinout y siempre que trabajamos con el GPIO necesitamos tener a mano el diagrama correspondiente a nuestra placa. En Raspberry Pi, excepto los primeros modelos, el pinout es siempre igual. Si comparamos los dos, no encontraremos ninguna diferencia. Entonces, para que se aprecie todo más grande, solo dejaré el de la 5. Es importante saber que estos números que aquí señalo se los denominan pines físicos y van desde el 1 al 40. Pero cuando escribamos código utilizaremos los números de GPIO. Por ejemplo, el GPIO 17 corresponde al pin físico 11 o el GPIO 25 al pin físico 22. Como vemos, los números de pin físico y de GPIO son distintos. Si nos ponemos muy estrictos, los pines físicos se denominan GPIO.board y los que nosotros usaremos se denominan GPIO.BCM por Broadcom SoC Channel. Broadcom, recordemos, es el SoC de las Raspberries hasta el día de realizado este video al menos. Vemos un tester o multímetro y del GPIO salen dos cables tipo DuPont, uno del pin físico número 2, 5 volts, y otro de GND, pin físico número 6. Si toco estos dos cables con las puntas del multímetro, este nos muestra apenas un poco más de 5 volts, 5.09. Perfecto, este pin siempre nos entregará 5 volts, es un pin reservado para ese fin. Algo similar ocurre si cambio de posición este cable rojo y lo coloco en el pin físico número 1. Y como es de esperar, si toco con las puntas del multímetro, este nos muestra 3.31 volts. Perfecto, lo que el diagrama de pinout indica, 3.3. En cambio, si ahora modifico la posición del cable rojo y lo coloco en el pin físico 10, GPIO 15, solo mostrará una tensión muy baja, 0,0 y algo. A los fines prácticos lo consideramos 0. Los pines de GPIO, luego veremos, tenemos que inicializarlos e indicarles cuándo deben estos entregar 3.3 volts. Los pines del GPIO pueden estar en estado alto, 3.3 volts, o 1 lógico, o en estado bajo, 0 volts, 0 lógico. Ahora veamos cómo conectar un LED a uno de estos pines y darles tensión para que se encienda. Para encender el LED solo necesitamos dos cables y una resistencia de 220 o 330 ohms. Si no colocamos la misma, dañaremos el LED. Entonces, la patita más corta del LED o cátodo
lo conectaremos a GND de la Raspberry Pi, pin físico número 6, y la patita larga, el ánodo del LED, con la resistencia lo conectaremos al GPIO 15, pin físico 10 de la placa. Y eso es todo el conexionado. Teniendo todo conectado, me encuentro en Raspberry Pi OS recién instalado. Y lo primero será, desde el lanzador de aplicaciones y programación, seleccionar el entorno de desarrollo integrado Thonny que ya viene instalado en Raspberry Pi OS. El intérprete es Python y lo primero será importar de la librería GPIO 0 el módulo LED. GPIO 0 es una librería que facilita mucho el aprendizaje y uso del GPIO. Esto que vamos a realizar se puede hacer con Python tradicional, pero como ya veremos, con la librería es más simple. Dejo el link a la documentación debajo y en la descripción. Raspberry Pi OS incluye esta librería, no necesitamos instalarla. En la siguiente línea a LED tenemos que indicarle entre paréntesis a qué GPIO está conectado el ánodo, que GPIO deberá pasar a estado alto y entregar 3.3 volts, en nuestro caso el 15, y llamaremos a este objeto LED con minúsculas. Con la función ON del objeto LED, el mismo se encenderá y permanecerá todo el tiempo encendido, pero esto no ocurrirá hasta que demos en ejecutar el script actual. Para apagarlo, en nuestro rústico código utilizaremos la función OFF y damos en ejecutar el script actual. Bien, el LED se apaga. Si queremos que el LED se encienda y luego se apague automáticamente en un periodo de tiempo, tenemos que importar del módulo Time la función Sleep, que nos permitirá generar los delays o el tiempo que el LED permanezca encendido o apagado. Debajo de LED.on agregaremos Sleep y entre paréntesis el tiempo que el LED permanecerá encendido, en este caso 3 segundos, y finalmente apagaremos el LED con LED.off. Damos en ejecutar el script actual y el LED se enciende durante 3 segundos y luego se apaga. Cuando el código termina de ejecutarse en la consola de Thonny, nos aparecerá el prompt. Si queremos que se vuelva a encender el LED durante 3 segundos, tenemos que volver a ejecutar el código. Agreguemos alguna línea más para crear lo que se denomina un bucle infinito, que hará que el código permanezca todo el tiempo en ejecución o hasta que nosotros manualmente lo detengamos. Ingresaremos el bucle infinito while true y debajo es importante dejar un espacio equivalente a un espacio de tabulado, que se lo conoce normalmente como indentado, que es una palabra que proviene del inglés indent, y en español es el sangrado, aunque rara vez así se lo denomina. Si no lo realizamos de forma correcta, el código devolverá error. Para finalizar nuestro código, ahora no tan rústico, agregaremos un sleep y entre paréntesis 2, para que el LED permanezca apagado 2 segundos. Damos en ejecutar el script actual y nuestro LED se enciende durante 3 segundos, se apaga durante 2 segundos y se repite el ciclo hasta que nosotros detengamos el código con el botón de detener en Thonny. De más está decir que si cambiamos el tiempo en la función sleep, tanto en encendido como en apagado a 1 segundo, al ejecutarlo tendremos una luz intermitente que estará 1 segundo encendida y 1 segundo apagada. Si queremos que nuestro código no se pierda al cerrar el entorno de desarrollo integrado, lo guardamos desde Fichero y Guardar como. En mi caso, en el directorio personal, tengo uno de nombre Códigos, lo denominaré LED y la extensión tiene que ser PY, por ser código en Python. Si estás interesado en profundizar este tipo de trabajos, la documentación de GPIO 0 te permitirá ir avanzando de a poco, tanto con la parte de hardware como del código. Después del LED, se pasa a trabajar con un botón o pulsador para luego combinar el pulsador con el LED. Muy recomendable ciertamente hacer todas estas prácticas. En el video pasaremos a trabajar pero con un microcontrolador como es el Raspberry Pi Pico. No
Nos encontramos con el esquema de conexionado para la Raspberry Pi Pico con su diagrama de pinout. Elegí el GPIO 15, pin físico número 20, simplemente porque es el último y con la resistencia y el LED evito de usar un cable. Entonces aquí tenemos la conexión ánodo del LED, resistencia, GPIO. Para el cátodo o patita corta del LED, elegí el pin físico 23. Similar todo esto a lo que vimos con la SBC. La Pico, para trabajar en MicroPython, necesita tener instalado un firmware, que hay varias formas de hacerlo, ya sea descargándolo de la web de MicroPython o desde el propio Thonny. Dejo el link en la descripción, siendo el minuto 5:35 del capítulo 192. También se explica cómo cambiar el intérprete de Python a MicroPython. Todo muy simple, por cierto. En mi caso, la Raspberry Pi Pico estará conectada a una Raspberry Pi 5, pero es exactamente igual si estuvieras con una PC o una Mac. Y lo primero será abrir el entorno de desarrollo integrado Thonny, que es multiplataforma. Si no lo tienes, lo descargas de thonny.org. Es software libre, con lo cual no tendrás inconvenientes. Luego nos aseguramos que el intérprete sea MicroPython. Si aún tenemos Python 3, lo cambiamos con clic abajo a la derecha. Una vez que confirmamos el intérprete, comencemos con el código. En este caso no usaremos una librería como puede ser Pico0. Si bien lo mantiene la gente de Raspberry Pi, no se actualiza muy seguido, de modo que usaremos MicroPython puro. Y como veremos, no escribiremos mucho más. Comenzamos importando pin del módulo machine, que nos permite manejar los pines del GPIO, y también sleep del módulo time para los delays, igual que cuando lo vimos en Python. Lo siguiente es definir el GPIO que emplearemos. En este caso, al objeto LED y a la clase pin dentro del paréntesis le indicamos el GPIO 15, pin.out para indicar que es un GPIO de salida y cerramos el paréntesis. Pasamos al bucle infinito while true y toda esta parte y lo que sigue es exactamente igual que nuestro código anterior en Python. Con LED.on encendemos el LED y con sleep entre paréntesis 3 lo dejamos encendido 3 segundos. Con LED off lo apagamos y con sleep entre paréntesis 2 lo mantenemos apagado durante 2 segundos. Damos clic en ejecutar el script actual y el LED se enciende durante 3 segundos, se apaga 2 segundos y se repite el ciclo hasta que detengamos el código con el botón en Thonny. Podemos guardar el código y a diferencia de la SBC, aquí nos permite hacerlo tanto en la computadora como en la Pico. En mi caso seleccionaré la Pico y le daré por nombre led-micro.py. En base a los mini proyectos anteriores, tanto en la SBC como en el microcontrolador, puede parecer que un pin del GPIO es solo un interruptor que entrega 0 o 3.3 volts. En esta imagen tenemos el diagrama de pinout extendido, donde podemos ver dos canales I2C para infinidad de sensores y periféricos que utilizan dicha interfaz serie de comunicación, con una línea de reloj SSL y otra de datos SDA. En breve lo probaremos con un sensor. Dos canales WART y dos canales SPI, conversor analógico digital o ADC de 3 canales, 16 canales con capacidad PWM para modulación por ancho de pulso y varias cosas más. Las capacidades de estas pequeñas plaquitas es impresionante. Como la idea es que este video sea inicial, pasemos a un pequeño proyecto donde veremos por la consola de Thonny la temperatura y presión que nos envía un sensor a través de conexión serie I2C. El sensor en cuestión es el BMP280, que no tenemos que confundirlo con el BME280. Son exactamente iguales por fuera, pero el BMP no entrega valores de humedad que sí lo hace el BME280, siendo un poco más costoso. La conexión es del tipo I2C, donde la alimentación para el sensor la tomamos del pin físico 36, 3.3 volts, y la conectamos a VCC o VIN del sensor. GND de la Pico, pin físico 38 a GND del sensor. Luego el GPIO 1, pin físico número 2 de la Pico, lo conectamos a SSL, Serial Clock del sensor. Finalmente, el GPIO 0, pin físico número 1 de la Pico, lo conectamos a SDA o Serial Data del sensor. Solo 4 cables y tenemos nuestro conexionado totalmente listo. Pasando a la computadora, lo primero que necesitaremos es la librería especializada para el sensor BMP280. Lo descargaremos de la página de GitHub
de su desarrollador, David Stenwall. Link debajo y en la descripción. Damos clic en bmp280.py y luego clic a la derecha en Download Raw File. Es una descarga de solo 9.7 kilobytes. Me dirijo a la ubicación de la descarga y selecciono Thonny para abrirlo. Luego lo guardamos en la Pico con el nombre bmp280.py, todo en minúsculas. Una vez guardado, cierro la librería y vamos a escribir nuestro código. Comenzamos importando, como hicimos hasta ahora, pin del módulo machine para el manejo de los GPIOs, y ahora, dado que trabajaremos con una conexión serie, importamos también la clase I2C para el manejo de los delays, sleep del módulo time, y luego la librería que recién descargamos específica para el módulo sensor BMP280. Se crea el objeto bus dentro del paréntesis. El 0 hace referencia al canal. Se tienen dos canales, 0 y 1. Se asigna el GPIO 0 para Serial Data y el GPIO 1 para Serial Clock. Se crea el objeto BMP y se le pasa como parámetros los valores de bus. Entramos en el bucle while e imprimimos por consola el valor de la temperatura actual. Luego imprimimos por consola el valor de la presión. Dado que la presión, el sensor, la entrega en pascales, lo dividimos por 100 para obtenerlo en hectopascales, que es la unidad que utilizamos normalmente. A continuación generamos una demora o delay de 3 segundos y se repite el ciclo. Nos estará actualizando valores de temperatura y presión cada 3 segundos. Cuando damos en ejecutar el script actual, como es de esperar, escribe los textos estáticos, temperatura y presión con sus respectivos valores. Siempre estos sensores del fabricante Bosch, el primer valor que entregan no es correcto, luego se calibra solo y los demás sí son correctos. Muy bien, todo funcionó de acuerdo a lo esperado y comunicamos nuestros dispositivos con la vida real o el exterior. Ya sea tengas una SBC o un microcontrolador, poder conectar dispositivos con el mundo exterior es algo fascinante. Si no tienes ninguno, un microcontrolador como el Raspberry Pi Pico con conectividad Wi-Fi es ideal. Son de calidad, económicos, casi no consumen energía y hay cientos de proyectos que se pueden realizar. En el canal tenemos listas de reproducción tanto para SBC como para microcontroladores, como la Pico o el ESP32, incluso para vincularlos a servicios en la nube como Arduino IoT o ThinkSpeak. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!